escritor español Miguel de Cervantes dijo: las promesas de enamorados son ligeras de prometer y muy pesadas de cumplir. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y mire que los enamorados se prometen cosas, Dios mío, todo tipo de cosas. Vamos a ver el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Aprendí hace mucho que quien merece no pide. Si él no quiere, yo tampoco. Fue como acostarse con una y levantarse con otra. Tengo derecho a no querer seguir con esto. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Said, ¿ese es tu nombre? Sí, Said. Said. Sí. Ok, perdóname, hubo una pequeña... Bueno, pues estás demandando a Adrián. Dime quién es Adrián, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Ok, doctora. Adrián es mi novio. Nos conocimos hace un año vía Facebook. Pero ante que todo, quiero decirle que yo lo quiero mucho. Estoy enamorada de él y nos ha costado mucho trabajo esta relación. La demanda es porque yo me hice un tatuaje. Si puede, si quieres, voy y se lo indico. Sí, por favor, enséñamelo, a ver. Ah, te pusiste el nombre de él, Sí, dice Adrián. es el nombre de él, doctora. Ok. Y básicamente lo estoy demandando, doctora, porque lo que quiero es que él me pague el tratamiento láser para yo poderme quitar el nombre de él. Sí, doctora. Perdóname. O sea, te hiciste el tatuaje y ahora quiere que él te pague para quitarte el nombre. Sí, doctora, porque básicamente me siento usada después de que yo me hice mi tatuaje. Le explico por qué. A ver. Hace un año que nos conocimos vía Facebook por medio de una amistad que tenemos en común. Todo fue surgiendo muy bonito. Pasaron 2 meses. Instalamos ya una relación como tal. Él vivía en Jacksonville, yo aquí en Miami. Nos era imposible vernos, o sea... Muy frecuente. Muy frecuente, claro. pero bueno. Un día por la tarde me acuerdo que me hace él una llamada y resulta que es que estaba aquí en Miami, doctora. Súper emocionada, súper sorprendida, no lo esperaba. Qué rico, tremenda emoción, pero no es eso. Me sentí identificada totalmente con él cuando lo vi. Porque no es lo mismo tener esa relación de chat. Virtual, exacto, claro. Que tener ya la relación... En vivo. En vivo. Y a todo color. Tuvimos una semana espectacular, alquilamos un hotel, la pasamos súper rico, nos acoplamos más todavía y me di cuenta que era él. Era él, es él. De hecho lo es todavía. Anteriormente también él había tenido una relación que la había conocido por Tinder. No sé si conoce. Sí, conozco esa aplicación también. Es muy diferente el Tinder Pero que el eso no Facebook. tiene que ver Sí, con no, el tatuaje. tiene que ver. Sí, Son tiene que ver. Sí, tiene que ver, porque ¿sabes? son dos cosas diferentes. Son dos cosas totalmente El diferentes. propósito de una es tener sexo y el propósito de Facebook es hacer contactos. Exacto. Son dos cosas diferentes. Sí, tiene que ver. ¿Qué pasó con esta relación, doctora? Que en esta relación él falló. En el sentido de que esta relación lo traicionó con uno de los mejores amigos para su familia. Pero es que eso no tiene que ver sí, tiene con que el ver, te estoy tatuaje, explicando eso que no tiene tiene que que ver ver, nada con todo el tiene que tatuaje, ver. no tiene Cállate la que boca, ver le estoy nada. explicando a la Bueno, doctora, por Adrián, favor. deja que ella me presente lo que ella Disculpe. cree que tiene que ver. Exacto. Ajá. Ok, doctora. ¿Qué pasa? Que la familia de él, desde que se enteraron de que yo estoy en la vida de él y por el medio que nos conocimos, me metieron en el mismo saco que la metieron a ella. O sea, la familia no distingue las diferencias en la aplicación. Exactamente. Ok. No la distingue en ninguno de los aspectos. Ni Ok. con mis acciones, ni siquiera me han dado el O derecho sea que de... la familia de él no te quiere. No te No me han apoya, no te dejado entrar. acoge, no te integra. Exacto, no me han dejado entrar, ni siquiera me conocen prácticamente. Ok. Ok, pasa el tiempo, llega el cumpleaños de la mamá de él. Él me propone irnos a vivir juntos, me pareció espectacular, nos fuimos a vivir juntos, estamos viviendo juntos. Ok. Llega el cumpleaños de la mamá de él, cuando se va a tomar la foto familiar, la mamá me dice, ¿sabes qué? Tú no puedes estar aquí. Sí, pero Imagínese yo te lo mal defendí. que yo me sentí, doctora. Pero ¿y él que cómo te...? No, Yo te no, defendí, yo yo- sé que yo me no salí en la defendiste. foto. Él me defendió, doctora. Ah, qué Él me bien. defendió. Él Ok. dijo, no, bueno, si ella no puede estar, pues yo tampoco. Ah, muy bien. Lo que generó tremenda discusión. Bueno. Él se lleva muy bien con la mamá, pero bueno, tuvieron una discusión bien fuerte. La madre le dijo, ¿qué no le dijo? Mejor dicho, Ok. ¿qué no le dijo? Ok, de ahí nos fuimos él ahí, con todo ese calor que tenía, suelta la bomba de que se quiere casar conmigo y que nos vamos a casar. Ni yo lo sabía, pero bueno, la soltó. Ok. Le digo, bueno, ¿sabes qué? Vámonos para la casa. Conversamos en la casa y de mí salió a decirle, ¿sabes qué? Vamos a posponer esto de la boda. Se puede quedar en pie, pero vamos a posponerlo para pensarlo bien.
vamos a darnos el tiempo. Y ahí mismo es donde le surge a él la dichosa idea del bendito tatuaje, doctora. Ah, fue idea de él. Sí, fue idea de él, Ok. fue idea de él. ¿Y cómo fue? A ver. Él me dice, ¿sabes qué, mi vida? Quiero que nos hagamos un tatuaje. Yo me voy a tatuar tu nombre y quiero tú que el tú mío. te tatúes en mí. Porque así vamos a consolidar Yo me más todo quedé, esto. Sí, claro. me quedé perpleja. Ajá. Por supuesto que le dije que no de inmediato porque por mi mente eso no había pasado. Le dije que no. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ya, doctora, llama al hermano de él para confrontarlo por el tema de la discusión de la mamá. Se generó otra discusión. Volvieron a entrar en el carejo y yo le dije, ¿sabes qué? Ahora mismo, por sentirme culpable, doctora, porque yo lo quiero y por demostrárselo más todavía en ese momento, le dije, ¿sabes qué? Vámonos ahora mismo a hacernos el dichoso tatuaje. Tú el tuyo y yo el mío. El arranque, vámonos para El allá. arranque. Ok. Llegamos al lugar del tatuaje. lugar del tatu, doctora, y fue algo lindo. Me lo viví ese pedacito, a pesar de que no estuviera en mi mente, me lo viví. Doctora, y resulta que después que yo termino de hacerme mi tatuaje, sale él con el chiste que dice que no se lo va a hacer porque no está seguro. Que no se lo va a hacer porque no está seguro. Dígame, doctora, ¿en qué posición me puso él a mí? Y tú fuiste primera. Y yo fui la primera, la normal que me metí de primera. Sí, la primera. Doctora, y yo me siento como si yo fuera un trofeo, porque él me exhibe. Yo me siento así, me Yo no te exhibe. exhibo, tú. Sí, me exhibes. Toda la familia de él sabe que yo tengo el tatuaje. Entonces, ¿qué quieres demostrar? ¿Qué es lo que quiere demostrar él, doctora? Que tú sí estás muerta por él. Pero él Exactamente. no está muerto por ti. Aunque yo sé que eso no se basa en eso, No, hombre, doctora. claro, claro. Pero entonces, ¿dónde está, Ahora, ¿dónde está la siguen, promesa que un momento, hicimos? ¿siguen juntos? Seguimos juntos, doctora. Yo no lo quiero dejar. Siguen Eso es lo más juntos. lindo, Y que él yo a no ti quiero tampoco. dejar. No te quiere ni dejar él a mí tampoco. tampoco. Pero tenemos que resolver este problema. O me pagas los $3,000, porque vale $3,000, doctora. $3,000. El tratamiento láser. O me los pagas, o simple y llanamente, doctora, que se tatúe el nombre mío también. Así de sencillo. Claro. Ok. Bueno, Adrián. Buenas tardes, doctora. Ay, buenas Bueno, tardes. El día que que yo le propongo lo del tatuaje, ella se fue a tatuar. Yo tenía la intención de tatuarme, pero yo no tengo tatuaje y soy un cobarde para la Pero ¿y aguja. por qué, si no tenías tatuaje, por qué se te ocurre la brillante idea del tatuaje? Exactamente. Pues como compromiso, como ella quería, la boda, no quiere casarse, quiere posponerlo todo. No, yo nunca dije que no me quería casar. Yo dije que me quería casar, Querías pero me Pero posponerlo. pareció... había que Exacto. pensarlo, porque la verdad que lo del matrimonio fue idea tuya. A mí me parece que tú lo hiciste como para molestar a tu familia. Yo no fue por hacer el daño ni nada de eso, fue en los nervios, no me traicionaron y le dije, mira, en una semana yo me lo hago. Pues, Doctora, pasa la una semana han pasado... Estoy hablando, han pasado 2 meses de hombre, que Y sí. nada, y no se lo Y hace. nada. ¿Y qué pasó? Pasa la semana, pues el dinero que yo tenía comprometido para el tatuaje lo usé para unas deudas porque el que trabaja en la casa soy yo. Pues siguen pasando la semana, la segunda, ella se empieza a volver como que bien insistente con eso del tatuaje. El tatuaje, mira, te voy a sacar la cita el sábado, te voy a sacar la cita el domingo, te voy a sacar y sigue y por ahí texto en mi trabajo, Nene, WhatsApp. pero tú no te estás dando llamando. cuenta que es que tú quedaste mal, quedaste Quedé mal, chueco. sí, pero yo tengo el Exactamente. compromiso, Quedaste yo me chueco lo... porque ella ahora lleva tu nombre en su cuerpo y tú no Exactamente, llevas el de doctora. Yo ella. sé que yo me tengo el siento ¿Y como fue una tu vaca. idea? Doctora, Yo yo sé- me siento como una vaca, Es que, ¿qué marcada, vaca? y mostrándome a ¿Qué todos vaca? Si tú como una tienes mi vaca. nombre, Bueno, ¿qué no como como una vaca? vaca, porque al como final una lo que llevas es vaca. el nombre, Yo no es de siento- tu novio, de tu Exact- pareja. Exactamente, pero es que me Sí, enseña a pero- todo el mundo como si yo fuera un trofeo. Ella, en el sentido de mostrarlo ella como- tiene un complejo ahora y no se pone la ropa de antes, ni manga corta, Porque todo, ella ropa se siente, tapada. Claro oye, que no. es lo que te digo, desbalanceada la situación, creada por ti, por tu indecisión. ¿Quién tiene testigos? Nadie, doctor. Yo no Producción tiene testigos. Pasemos al testigo de producción. Bueno. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, ¿Tu nombre? Michelle. Michelle. ¿Y tú quién eres, Michelle? Yo soy amiga de Adrián hace muchos años. Entonces, cuando Adrián me contó que Zair, pues, iban a venir a este revolú por el lío del conflicto tatuaje. del tatuaje, pues yo me sentí un poco culpable porque conocí a la pareja anterior de Adrián, la que conoció por Tinder. Ajá. Y yo sé que ellos se aman mucho, pero este conflicto comenzó y él le contó del tatuaje cuando yo le comenté a Adrián que la expareja de él me llamó preguntándome a mí el teléfono de mi tatuador
para ella irse a hacer el tatuaje con el actual novio que tiene. O sea, yo le contesto a Adrián y a él le entró como un complejo y dijo, pues si mi expareja se hizo el nombre de la actual pareja, pues le voy a decir a ella que se haga el... O sea, que fue como un arranque de un qué, arranque. de Pero qué. yo ahora tiene con que ver más nada, razón me eso pagan no los tiene que ver $3,000. nada. Con más razón, Eso no doctora. tiene que ver nada, Échate para allá, nada, doctora, eso- con más... Mira, mi me lo amor, quiero mi amor, quitar, no quiero seguir más eso contigo. no tiene que ver nada. Con más Eso- razón, yo allá doctora. yo estoy contigo. yo Ok. te amo. No, está bien, pero aléjate de mí. Empeoraste la cosa, Doctora, nena. mire, Ellos con se más La razón. empeoraste. Pero yo vine aquí Con nada más más Pero razón, quiero que mire. sepa que Tú eres una empeoraste chopa. esto. Yo vine aquí Tú eres nada una más para chopa. decir Ya que Ay, no quiero mamá. seguir con Ok. él. que si él Me la tiene- ama, que se haga el tatuaje. Claro. No, 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 Este, la voz sincera, Roberto, no quiero la voz este, sincera. pásame por favor al doctor Moisés Te Irizarry. embarcaste conmigo porque ya no tiene quiero que ni ver estar nada, contigo, eso para que no tú lo tiene que sepas. ver Échate para allá, doctora, échalo para allá, doctora. Échate A para la allá, te estoy doctora diciendo que no Madeline quiero hablar Hernández contigo. Por eso lo hiciste, y al por la cara tatuador esa, por eso lo chico hiciste. de Échate Tatu para allá, Bam que Bam. no quiero seguir Ok. hablando contigo. Échate para allá. Adrián, Échate para vuelve allá. a tu podio. Échate para allá. Eres un descarado. Ave Eso es lo María que tú eres. Purísima. Ok. Descaradísimo que eres. Doctora, ¿usted cree que hay algún aspecto psicológico de parte de Adrián aquí dentro de todo este problema? Bueno, yo lo que estoy viendo es que Adrián tiene algunos comportamientos un poco impulsivos. No Sí, sé ¿verdad? si es que Adrián tiene algún tipo de ansiedad. Si profundizamos un poquito más en él y su perfil psicológico, No, ¿por qué le apuntas a ella? Sí, Ella que se no calle tiene la ningún boca. problema de ansiedad, que el problema lo tienes tú. sí. ¿Y qué sucede? Las personas que tienen ansiedad, no estoy diciendo que él tenga un trastorno, pero las personas que usualmente sienten este estado son impulsivos, actúan en el momento, a veces cuando están enfrentados con un problema huyen porque tienen el mecanismo, el instinto del ser humano de o pelear o de huir O de cuando huir. están en una situación de peligro. Y podemos también decir, bueno, un tatuaje sabemos que es permanente, es para toda una vida y es posible que en el caso de Adrián él sienta algún temor o temor al compromiso de hacer con la... Pero sin eso duda mismo, alguna doctor. incitó a la pareja que se lo hiciera a ella. Sí, O sea, él causa todo este movimiento y después ¡ja!, se echa para atrás. creo que la ansiedad de él lo traicionó, vamos a decir. Ok, chico, ¿cómo estás? Hola, doctora Paula, ¿cómo está? Gusto tenerte aquí. Igual. A ver, ¿sabes algo del proceso para quitar un tatuaje? Sí, es un programa de láser, o láser como le dicen, y aproximadamente vale $250 por pulgada cuadrada. Por pulgada cuadrada. Y regularmente no es una sesión. $250 por pulgada cuadrada. O sea que tú le viste el tatuaje que tiene ella. No, no se lo vi. Enséñales ahí tu tatuaje a Chico, por favor. Sí, eso. Son como casi entre 15 y 16 pulgadas eso. So le pone ¿Estás oyendo lo que el tienes que número. pagar? ¿Estás oyendo? O Entre sea, 2.000. $250 por sacarlo. 15, sé. 3.750. Y ese es el dinero que tienes que ¿Y buscar para que me cuántas quites sesiones tiene que ir? Porque no se puede hacer todo de una sesión, ¿no? Eso, la piel tiene 7 etapas. Ellos queman la primera, después todo tiene que reproducirse y sube, después la segunda. Pueden ser hasta 3 o 4 sesiones. Y el dolor es mucho más que cualquier tatuaje. Duele más el láser. Mucho más. Y te deja marca también, ¿verdad? Bueno, algunas veces si está mal hecho puede dejar una marca, como decir, de una quemadura Como la marca de y de una- segundo grado. Qué horror, Dios mío. Es que en ningún momento yo he dicho que no me lo voy a hacer. Yo me lo quiero hacer. Yo me lo quiero hacer, yo me lo quiero hacer. Eres tremendo descarado. Chico, No, ese es un aquí están todos tus aparatitos. Sí. Están toditos acá. Todo, y tengo un especialista que hace letras. Ay, tiene un especialista de letras y todo. ¡Qué maravilla! Bueno, pues, Adrián, tú dices que te lo vas a hacer, ¿no? Porque, fíjate lo que te estoy explicando. Yo soy creyente que uno es responsable de lo que uno se pone en su cuerpo. Pero ante las circunstancias de este caso, yo pienso que o sea, ¿cuánto más vas a esperar para decidir lo que vas a hacer? Porque mi decisión depende de ti. Sinceramente, mi decisión en este caso depende de ti. Su decisión, doctora, y si esta relación continúa o no. ¿Te lo vas a hacer? Ahí está. ¿Te lo vas a hacer? Es sencillo. ¿Sí o no? Sí, sí.
Siéntate. Yo me lo voy a hacer por ella. Bueno, pues siéntate. Siéntate, si se lo vas a hacer, siéntate porque... Podemos... Doctora, yo Sí, voy a todavía buscar no lo puedo muchacho. creer. ¿Va a buscar al muchacho? Está bien. Ok. Sentate acá. Mire lo que... Yo antes de poder terminar la decisión de este caso, sinceramente, tengo que comprobar que este muchacho de verdad se va a permitir hacer Doctora, esto. yo puedo acercarme. No, y tú te puedes acercar, claro que sí. Sí, porque yo también lo quiero ver, porque todavía ni lo creo. No le veo ni una gotita de sudor, Adrián. No, se está sudando. ¿Está sudando? Sí, Tiene está cara sudando. de nervioso, un poco. Elige como lo quieres, Ah, lo voy a elegir yo también. Qué bueno. A ver. como lo quieres. Ajá. No, que sea así. Largo. Bien grande. Sí. Después que no duela. Que no duela. No, no va a doler. Nene, prepárate. Esto va a ser como si parieras tú. Va a doler menos que los $3,000. Bueno, va a doler menos que los $3,700 para quitarle a ella el tatuaje. Está grandecito, ¿eh? Sí. Por el tiempo de espera también, doctor. Ah, bueno, ok. Claro. Ok. Así mismo. Perfecto. Ya viene la decisión del caso. Ya viene pronto, viene la decisión de este caso, mis amigos. ¿Tú nunca has tenido, esto es tu primer tatuaje en la vida? ¿Qué edad tú tienes? 29. 29, ah, qué bien. Me parece una buena edad donde ya un ser humano claro que sí. ha considerado cuidadosamente, con madurez. Este caso ya se resolvió, señores, porque ya después de este primer agujazo, no queda duda que él va a terminar este tatuaje. Gracias, Los doctora. felicito por Gracias, quererse. te lo He agradezco. dicho caso cerrado. Hacemos un corto receso y regresamos con más de caso cerrado. ¡Que viva el amor! Ese calor que tenía, suelta la bomba de que se quiere casar conmigo, de que nos vamos a casar. Ni yo lo sabía, pero bueno, la soltó. Ok. Le digo, bueno, ¿sabes qué? Vámonos para la casa. Conversamos en la casa y de mí salió de